Para analizar a fondo esta noticia tenemos un experto. Él es geólogo, es profesor universitario. Se trata de Germán Prieto, que ya está con nosotros para atender algunas de nuestras dudas. Germán, bienvenido a las pantallas de DNews. Muchísimas gracias. Arranquemos, Gracias por invitarme. arranquemos explicando cómo funciona el tema del territorio en esa zona de la frontera. ¿La ubicación geográfica donde sucedió el terremoto está sobre un cinturón de fuego? Pues es un poco diferente. Turquía y la región de la península arábiga están en un contacto entre tres placas tectónicas: la placa Anatolia, la placa africana y la placa arábiga. Y si lo vemos desde el punto de vista global, general, lo que pasa es que la Tierra está formada, es como un huevo, de una parte central, el núcleo, que sería como la yema, el manto sería la clara, y la cáscara más externa, es decir, la cáscara del huevo, eso le llamamos la corteza. Ok. Esa corteza o esa litosfera está dividida en diferentes placas, está partida y está partida en diferentes plaquitas, y justo en esta región hay tres pedazos de la cáscara que están en contacto y que se están moviendo unas con respecto a las otras. Eso hace que en ese movimiento se acumule mucha energía y pueda liberarse en algunos casos, como en este de hace 4 días, en terremotos de gran magnitud. Hay también una duda, y en calidad de doctor en geofísica y en sismología, una duda que me surge. Sé que es un poco profundo, pero ¿el mundo va a tener algún momento en el que se va a parar de acomodar o siempre van a existir estos movimientos de reacomodación de las placas? Yo creo que siempre van a existir porque la forma como se ven, o la razón por la cual se mueven esas placas tectónicas, es el calor interno de la Tierra. Y la Tierra en su interior, en el núcleo, cerca del núcleo, está a 4.000, 5.000 grados centígrados, y ese calor poco a poco se está yendo hacia la superficie, y de aquí a que llegue a bajar esa temperatura o a enfriarse lo suficiente, pues va a tardar muchos millones de años. Eso quiere decir que el movimiento de las placas tectónicas va a estar acá por muchos millones de años, y seguramente nosotros ya no vamos a estar acá para ver el momento en que se tiene las placas tectónicas, pero este tipo de actividad del movimiento de las placas tectónicas va a estar con nosotros por mucho tiempo. Bueno, volvemos a la zona del desastre, a la zona de estos dos fatales terremotos. Se dice, y de hecho hemos conversado con gente que está en el lugar, que dice que se van a presentar otros terremotos, están muy asustados. ¿Qué se sabe y qué tienen de información técnica y exacta sobre este hecho? Claro, generalmente los terremotos son la respuesta a una acumulación de energía que ha tardado cientos, decenas o cientos de años, del movimiento de esas placas tectónicas. Es como un resorte. Si uno tuviera un resorte y lo empieza a empujar poquito a poquito, lo va dejando más y más chiquito. En algún momento el resorte, si uno lo suelta, pues él va a rebotar y liberar toda esa energía acumulada. En este caso es algo similar. ¿Qué es lo que pasa? Las fallas acumulan esa energía y la liberan en forma de terremotos, y cuando son fallas muy grandes, como esta de la falla de Anatolia del Este, la pueden liberar en terremotos grandes o gigantes como el que tenemos acá. Este terremoto pudo tener cerca de 300 kilómetros de longitud. Normalmente cuando ocurren este tipo de terremotos grandes son seguidos por otros terremotos, la mayoría de ellos más pequeños, que se llaman réplicas. Ajá. Y se espera que el número de réplicas al principio sea grande, sea importante, y son de magnitud, generalmente son menores, entonces esperamos que haya un 6, un 6.5, ya ha habido unos cuantos 6, 6.5, muchos 5, muchísimos 4. Y eso se llama réplicas. El número de réplicas va a disminuir con el tiempo, pero puede haber réplicas en las próximas semanas, e incluso meses. Entonces, en general, uno podría decir que esperamos réplicas que pueden ser magnitud 6, 6.5, incluso puede haber un 7,
y estos son lo suficientemente grandes que puedan seguir causando daños o causar daños a estructuras que ya están debilitadas. Existe la posibilidad, muy pequeña, pero existe, de que haya un terremoto más grande. Sin embargo, la falla, lo que se ha estudiado de la falla hasta el momento, con trabajos muy rápidos y cuidadosos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, e incluso el Servicio Geológico en Turquía, muestran que la ruptura de la falla fue bastante larga y si la probabilidad de un terremoto más grande es pequeña. No es cero, es peligroso decir que no puede haber un terremoto más grande, pero la probabilidad es mucho más baja. Lo que sí esperamos con seguridad es muchas réplicas, y algunas de esas réplicas van a ser magnitud 6, 6,5, e incluso puede haber un 7 que sigue siendo un terremoto de magnitud considerable. Hay una duda que me surge de esta respuesta que nos acabas de dar y es cómo se acumula la energía que posteriormente se libera en forma de un terremoto y de dónde viene, o sea, del centro de la Tierra. Es que es complejo, digamos, entenderlo en la mente porque es algo como tan abstracto que al no verlo y no ser tan exacto es como que cuesta procesar la información. Claro. Ahora, hay dos temas generales que en tu pregunta. La primera es la energía, cómo se va liberando, lo que yo hablé al principio del enfriamiento, cómo se va liberando la energía del interior de la Tierra. La Tierra en su interior está muy caliente y en la superficie de la Tierra está en contacto con el espacio, entonces se está enfriando. Entonces la parte interna está muy caliente, en la parte de la superficie está enfriándose y el calor va a tratar de salir hacia la superficie. Entonces, el comportamiento de la Tierra en su interior podría ser similar a cuando uno hierve agua. Normalmente nosotros hervimos agua desde abajo, es decir, la calentamos en la olla por una hornilla abajo y el agua se calienta. Al calentarse sube y forma Claro. burbujitas, Okay. y se va moviendo. Y el agua que está arriba está fría, baja y se calienta con la hornilla. Y va haciendo ese ciclo. Eso se llama un ciclo de convección. Entonces el agua se va calentando. Por eso nosotros no calentamos el agua desde arriba, porque sería muy ineficiente. El agua cuando se calienta pesa menos y entonces trata de subir. Por eso la calentamos desde abajo y eso lo hace más eficiente. Entonces la Tierra está básicamente caliente abajo, fría arriba, y lo que va a tratar de hacer es mandar ese calor hacia arriba y liberar ese calor, y eso hace que al subir el material empuje las placas tectónicas hacia los lados o que se muevan en Perfecto. general. ¿Cómo se acumula para generar un terremoto? Ahí el ejemplo puede ser un poco diferente. Pensemos, digamos, podemos hacer un ejemplo de un carro. El carro está varado por alguna razón y nosotros tratamos de empujarlo. Si el carro estuviera sobre una carretera perfectamente lisa, de hielo, perfectamente lisa, empujarlo sería muy fácil, ¿cierto? Porque patinaría. Claro, porque Entonces ahí no se acumula energía. Pero como las carreteras no son perfectamente lisas, menos mal no son perfectamente lisas, y las llantas tampoco, entonces hay una fricción entre la llanta y el suelo que hace que al principio necesitemos empujar, y eventualmente la fricción la superamos y el carro se empieza a mover. Seguramente necesitamos más de una persona, pero podemos mover el carro. Ese momento donde superamos la fricción, la energía se empieza a liberar en forma de movimiento. Algo similar pasa con las fallas. Imagínense si uno tuviera dos cascaritas del huevo o dos placas tectónicas que se están moviendo una con respecto a la otra, pero en la zona de contacto hay una fricción. Las placas no son perfectamente planas, aunque en los dibujos las pintamos siempre planas, no son perfectamente planas, entonces hay un poquito de fricción, bueno, un poquito, hay una fricción importante que no permite que se muevan al principio. Se va acumulando esa energía y eventualmente cuando ya supera cierto valor, se libera la energía en forma de terremotos. Bien. Bueno, ahora te propongo, uno de los principales temas son las construcciones sismo resistentes. Te propongo a que veamos unas imágenes acerca de los edificios sismo resistentes y ya entramos a comentarlo contigo porque este tema de la fricción obviamente tiene que ver. Perfecto. Bueno, aquí tenemos unas imágenes. Por ejemplo, ¿para qué sirven los edificios sismo resistentes? Un edificio
antisísmico o de resistencia sísmica es una construcción que tiene una estructura que, como vemos aquí, está diseñada y edificada de forma que ante la presencia de un sismo, este puede brindar un nivel agregado de seguridad. ¿Son 100% resistentes? Le vamos a preguntar a Germán Prieto. Y estos edificios, bueno, están diseñados para soportar lo que son los efectos de un sismo común, pero, digamos, en el de Turquía, queremos saber, Germán, si, por ejemplo, en el caso del terremoto de Turquía 7.8, ¿un edificio sismo resistente aguanta esta escala o no aguanta? Bueno, tenemos que mirar, es importante utilizar los términos correctos. No hay, el término antisísmico no es apropiado porque eso implicaría que el edificio está antisísmico. O que claro, y no hay nada antisísmico en realidad. Es más bien, exactamente, perfecto, es sismo resistente. Entonces los edificios, si lo pensamos de forma general, los tratamos de construir y, por ejemplo, al principio hacemos una pared, ¿cierto? Cogemos cemento o concreto y hacemos una pared y la dejamos ahí parada para poner un techo encima. Eso es una estructura que puede sostener el techo, pero que si la movemos de lado, como en el video que están mostrando, sí, va a sufrir seguramente daños. Entonces, los ingenieros han evolucionado la forma de construcción a través del tiempo, haciendo cosas como columnas que hacen que sea más resistente ese muro, e incluso le ponen concreto reforzado, que es que tiene varillas internas para que sea más resistente. En el video ahí se ven dos modelos a escala de edificios y uno se mueve más que el otro. Los edificios son construidos a partir o siguiendo unas reglas. En Colombia también tenemos una ley que nos exige o que exige al constructor ciertas características en la infraestructura, dependiendo de la altura del edificio, pero sobre todo depende de lo que esperamos que ocurra en el futuro. Por así decirlo, generalmente no vamos a tener grandes terremotos en los llanos orientales. Ahí estamos lejos de las zonas, de los límites de las placas tectónicas. Entonces la ley, la norma sismo resistente seguramente va a exigir menos sí, comparado con un edificio en una zona que esté muy cerca de una falla que esperamos tenga terremotos. sí, sí. Entonces, los edificios están construidos, o la ley, la norma antisísmica en algún lugar, en alguna región, se basa en varias premisas iniciales. Sí. Uno es qué intensidad o qué tanto esperamos que en los próximos 30 o 100 años ocurra un movimiento que genere un movimiento del suelo que sea muy fuerte, sí. Siendo, lo medimos en la aceleración. ¿Qué tanta aceleración vamos a sentir en alguna parte del territorio? Ok. De acuerdo a ese número, que no sabemos cuándo va a ocurrir, porque no podemos predecir terremotos, y tampoco sí, sabemos qué tan preciso es nuestro número. Tenemos una idea de cuál va a ser esa magnitud o esa cuál va a ser la intensidad del movimiento, de la aceleración del terreno. Entonces, con ese dato, el constructor debe construir algo que en principio sea capaz de resistir ese número que creemos pueda sentirse en algún territorio. Listo, sí, los edificios sismo resistentes, como bien nos has dicho. Bueno, Germán Prieto. Entonces, hay dos posibilidades. Uno, que este terremoto haya generado una aceleración más de lo esperado y que los edificios no hayan sido construidos para ese número tan alto y esperaban uno menor, o que la norma antisísmica de pronto no haya considerado o haya hecho unos requerimientos menores a los que se necesitaban para este tipo de evento que ocurrió hace 4 días. Sí, pues excelente haber tenido a un geólogo, doctor en geofísica y en sismología. Aquí teníamos a Germán Prieto con nosotros en DNews. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias y saludos a la audiencia.